Saludos del oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 13 y el viernes 17 de abril de 2026. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En el extremo sur de Argentina, en la provincia de Santa Cruz, se encuentra la Cueva de las Manos y el Alero de Chacamata, lugares donde se conservan las pinturas rupestres más antiguas de Sudamérica, como recordó esta semana Infobae. Y CNN comentó que el domingo 15 globos aerostáticos surcaron el cielo de Buenos Aires, la capital argentina. El Fondo Monetario Internacional recortó las proyecciones de crecimiento para la economía argentina este 2026 y medios como Xinhua y CNN mencionaron que en los primeros 3 meses de este año la inflación alcanzó 9,4%. Mercopress, con información de Reuters, agregó que el Fondo Monetario Internacional habilitó el desembolso de aproximadamente $1.000 millones. Y el premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel acusó al presidente Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de genocidas, según difundió Prensa Latina. En Uruguay, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, defendió la prospección sísmica marina en búsqueda de petróleo, cuestionada ante la justicia por agrupaciones ambientalistas, como explicó Prensa Latina. El mismo medio indicó que el 22% de trabajadores no están registrados en la Seguridad Social uruguaya, un indicador de alta informalidad laboral. La agencia Xinhua resaltó que el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, firmó el decreto que reglamenta la ley de muerte médicamente asistida para pacientes con enfermedades terminales, incurables e irreversibles. Finalmente, Mercopress anunció que el presidente uruguayo Yamandu Orsi viajó a Barcelona para un encuentro de 19 jefes de Estado convocado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Entre los mandatarios asistentes figuran Claudia Sheinbaum, de México, Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, Gustavo Petro, de Colombia, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el expresidente chileno, Gabriel Boric. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, el gobierno espera inversiones superiores a los $1.000 millones provenientes de Singapur, dirigidas a proyectos de créditos de carbono, como informó Mercopress. En Bolivia van 2 meses consecutivos con caída de precios, como indicó la agencia Xinhua. El exministro de Medio Ambiente boliviano, Juan Santos Cruz, recibió una condena de 10 años de cárcel por recibir sobornos, según anunció Infobae. El Fondo Monetario Internacional augura una contracción de la economía boliviana en 2026 y una inflación que superará el 20%, según informó la agencia Xinhua. Xinhua también comentó sobre un brote de fiebre amarilla en el oriente de Bolivia, donde las autoridades declararon una emergencia de salud pública de alcance nacional e internacional. Finalmente, Prensa Latina comentó sobre la disputa legal alrededor de la elección del nuevo gobierno de La Paz, la capital boliviana, y sobre un caso de 32 maletas que habrían ingresado al país llenas de dinero proveniente del contrabando de estupefacientes. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, el Museo de Arte Contemporáneo exhibe las obras textiles del artista de origen maya yucateco Priscila Dobler-Zul, que muestran historias de injusticias medioambientales, según resaltó la agencia Xinhua. Xinhua también mencionó la celebración de la Vendimia Fest 2026, un festival que celebra la cultura vitivinícola chilena. El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el miércoles un plan de reforma legislativa con más de 40 medidas, entre ellas una significativa rebaja del impuesto a las empresas, facilidades para la repatriación de capitales y flexibilización en los estudios de impacto ambiental, como informaron medios como Deutsche Welle y Prensa Latina, mientras que CNN agregó que se escucharon cacerolazos en distintas comunas de Santiago, una forma de protesta que no se veía desde la época del último estallido social en 2019. El canciller Francisco Pérez Maquena dijo que la soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes es indiscutible, como indicó Prensa Latina, luego de las polémicas declaraciones de un contraalmirante argentino. Finalmente, Mercopress, así como la agencia Xinhua, informaron que el gobierno chileno comenzó a expulsar migrantes con un primer vuelo que irá depositando pasajeros en Bolivia, Ecuador y Colombia. En el Perú, el Jurado Nacional de Elecciones amplió el horario de votación del domingo hasta el lunes, como informaron Deutsche Welle y Prensa Latina. Los medios dieron seguimiento a lo largo de la semana a los resultados publicados por las autoridades electorales que hasta el cierre de esta edición seguían anunciando que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
pasarían a una segunda vuelta el primer domingo de junio. CNN explicó que el candidato izquierdista Roberto Sánchez busca reivindicar al detenido expresidente Pedro Castillo y está disputando voto a voto el segundo lugar con el ultraderechista Rafael López Aliaga. CNN también explicó que el nuevo Senado tendrá más poder que el actual Congreso y no podrá ser disuelto por el Ejecutivo. Y las agencias Xinhua e Infobae informaron que el Jurado Nacional de Elecciones denunció penalmente al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales por la deficiente distribución del material electoral. La agencia Xinhua informó que el gobierno de Perú declaró estado de emergencia por 60 días en 15 distritos del norteño departamento de Cajamarca, con el objetivo de enfrentar la minería ilegal. Y el Congreso de Perú aprobó un voto de confianza al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, según indicó la misma Xinhua. En Ecuador, Prensa Latina informó que el adelanto de elecciones seccionales enfrenta varios recursos legales por parte de las organizaciones políticas del país. Prensa Latina también resaltó que la Federación Ecuatoriana de Exportadores afirmó que la decisión gubernamental de elevar al 100% los aranceles a productos colombianos impactan negativamente el empleo, el comercio y las cadenas productivas en ambos países. Y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que la disputa arancelaria con Colombia podría resolverse tras las elecciones en las que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro, como informó la agencia Xinhua. Infobae explicó que el gobierno de Ecuador entregó Coca-Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, con fisuras y riesgos ambientales, a Power China para su operación por 25 años. La agencia Xinhua resaltó que el primer encuentro internacional de estrategias globales de educación ambiental tendrá lugar en Ecuador. Y Deutsche Welle anunció que Ecuador extendió hasta el lunes 20 de abril la alerta por altas temperaturas y niveles extremos de radiación solar en las provincias costeras. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática presentó una hoja de ruta para celebrar comicios libres, como indicó Deutsche Welle, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, la desestimó. Las elecciones serán cuando sean, y ese día las fuerzas revolucionarias estaremos preparados para ganar, dicen que dijo. La agencia Xinhua informó sobre las movilizaciones del domingo en Venezuela para conmemorar la unidad nacional y el rechazo al extremismo político, y el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, advirtió que algunas personas beneficiadas por la amnistía estarían promoviendo disturbios violentos. Varios medios comentaron que el gobierno de Estados Unidos levantó algunas sanciones que mantenía contra bancos en Venezuela, que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reanudaron relaciones con este país y que renunció la presidenta del Banco Central venezolano. CNN resaltó que el exministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ahora se encargará de la cartera de Agricultura. La empresa española Repsol anunció que gracias a un acuerdo con el gobierno de Venezuela retomará sus operaciones de explotación petrolera y triplicará su producción en los próximos 3 años, como informó Deutsche Welle. Finalmente, la agencia Xinhua informó que las autoridades de Venezuela y Colombia coordinan estrategias para combatir el crimen en su frontera de más de 2.000 kilómetros. En Colombia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que todos los candidatos presidenciales y sus respectivas fórmulas vicepresidenciales cuentan con medidas de seguridad, según dijo Prensa Latina. La agencia Xinhua y CNN, con información de Reuters, anunciaron que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó imponer aranceles de 100% a Ecuador. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia pidió explicaciones al gobierno de Perú sobre un ataque contra una embarcación colombiana en el río Putumayo, y France 24 dijo que la Cancillería peruana explicó que los colombianos habrían disparado primero. El gobierno de Colombia activó un plan para controlar la población de hipopótamos, introducidos en la década de 1980 por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, que superan los 200 ejemplares e impactan negativamente el medio ambiente, según informó la agencia Xinhua. Finalmente, Deutsche Welle informó que el presidente colombiano Gustavo Petro dijo que Adolf Hitler está otra vez vivo en Europa a través del odio racial al extranjero
que permite a las formaciones de extrema derecha ganar elecciones. En la misma nota, Petro afirmó que el bloqueo estadounidense a Cuba es genocidio y para el caso venezolano planteó que el chavismo y el movimiento opositor formen durante 1 o 2 años un gobierno común para generar confianza entre ambas partes. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá arrancaron los Juegos Suramericanos de la Juventud y el presidente José Raúl Mulino le dio la bienvenida a 2.000 atletas provenientes de 15 países, como explicó Prensa Latina. Un estudio afirma que en los últimos 20 años Panamá ha destinado $370 millones en tecnología para el sector educativo, sin mejora visible, como indicó Prensa Latina. Prensa Latina también informó sobre el debate que genera la gestión de la clausurada mina de cobre, donde la transnacional canadiense First Quantum está encargada de la eliminación de riesgos ambientales y los 38 millones de toneladas de mineral ya extraído. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel ve posible, aunque difícil, un diálogo con Estados Unidos, según informó la agencia Xinhua. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su gobierno se concentrará en Cuba una vez resuelta la guerra contra Irán, según anunció Infobae. El Consejo de Ministros de Cuba aprobó un decreto que reduce el control del Estado sobre la distribución alimentaria y mejora la participación de productores privados en la agricultura, como informó la agencia Xinhua. Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que su país está listo para afrontar una agresión militar de Estados Unidos, según informó Deutsche Welle, al dar cuenta de que el Pentágono está a la espera de las órdenes directas del presidente Donald Trump. En República Dominicana, las lluvias y ráfagas de viento dejaron árboles y postes eléctricos por los suelos, según informó Prensa Latina. Por su parte, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció que mantendrá sin variación los precios de los combustibles, según dijo Infobae. En Nicaragua, el gobierno destinó más de $2.000 millones para el combate contra la pobreza en 2025, según reportó Prensa Latina. La agencia Xinhua informó que el ejército de Nicaragua incautó 82 paquetes de presunta cocaína durante un operativo realizado en la playa Quizalá, en el departamento de Managua. La compañía minera Metals Exploration obtuvo 4 concesiones de exploración en Nicaragua, con una vigencia de 25 años, como informó Prensa Latina. Y Deutsche Welle informó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 2 hijos de la pareja presidencial de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y contra 7 empresas mineras involucradas en la extracción de oro. En Honduras, el Parlamento inició esta semana el juicio político contra varios funcionarios cercanos al ahora opositor Partido Libertad y Refundación, como informó Prensa Latina. Y Deutsche Welle dijo que 4 funcionarios electorales fueron destituidos en medio de acusaciones de sabotaje y denuncias de persecución política. En El Salvador existe incertidumbre en la ciudadanía por el alza de precios de combustible, según informó Prensa Latina, e Infobae anunció que el presidente Nayib Bukele inauguró el mayor centro de mantenimiento aeronáutico del mundo. Mercopress, por su parte, informó que el presidente de El Salvador anunció el lanzamiento de la segunda fase de una aplicación de salud pública desarrollada con Google Cloud y Gemini para detectar, diagnosticar y dar seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones renales. Mercopress también mencionó que el gobierno salvadoreño despidió a casi 8.000 empleados del sistema de salud el año pasado, entre médicos, especialistas, enfermeros y personal de atención básica. En Guatemala, esta semana comenzó la evaluación de los expedientes de los 49 aspirantes a fiscal general 2026-2030, como informó Prensa Latina. E Infobae anunció que Honduras y Guatemala establecieron una hoja de ruta para frenar la migración irregular. Y llegamos al norte. En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores activó protocolos de asistencia consular tras el lamentable fallecimiento de otra persona mexicana bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, como informó la agencia Xinhua. Xinhua también dijo que la inversión y el consumo en México mantienen un desempeño débil, según opinión del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la posición del Papa León XIV en favor de la paz en Medio Oriente y el llamado hecho a países como Estados Unidos e Israel a garantizarla, según reportó Prensa Latina. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subió el tono de su reclamo por las detenciones que realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos
y dio instrucciones a todos los cónsules de México para que diariamente visiten los centros de detención y brinden apoyo a los mexicanos, como informó CNN. CNN también dijo que las autoridades de México señalaron a la familia michoacana como el grupo criminal que secuestró al alcalde de Taxco y a su padre. Y el mismo secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, anunció que los 2 hombres fueron localizados con vida en el Estado de México. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, manifestó su preocupación por la crisis humanitaria en Cuba y en entrevista con CNN dijo que su país seguirá enviando ayuda a la isla. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que retomará el diálogo con España al partir hacia Barcelona para asistir a un encuentro convocado por el primer ministro español Pedro Sánchez, como informó Deutsche Welle. Y la agencia Xinhua confirmó que el derrame de petróleo en el Golfo de México fue ocasionado por una fuga en un oleoducto ubicado en la zona de Abactcún, Cantarell, y que 3 servidores públicos, presuntamente relacionados con este derrame de hidrocarburo, fueron separados de sus cargos. Y finalizamos con el dato de la semana. Esta semana el presidente de Estados Unidos atacó al Papa León XIV, como informaron varios medios, y el sumo pontífice afirmó que el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos, como indicó Deutsche Welle. Bueno, amigas y amigos, esto fue de sur a norte, desde la lluviosa pero calurosa isla de Montreal. Les deseamos una pacífica semana y nos despedimos. Hasta la próxima.